La providencia de la restauración centrada en Jesús. Suscríbase a Laureano Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba toda- todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. En el tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán, vamos a estudiar entonces el curso de la restauración espiritual de Canaán centrado en Jesús. Antes de tratar los problemas concernientes al tercer curso de la Restauración Mundial de Canaán, debemos saber en qué aspectos difiere del tercer curso de la Restauración Nacional de Canaán. El centro de la fe israelita en el tercer curso de la Restauración Nacional de Canaán es el tabernáculo, que era el cuerpo simbólico del Mesías. Entonces, la nación israelita cayó en la infidelidad, pero el tabernáculo permaneció intacto, apoyado sobre el fundamento de fe que Moisés había establecido por su ayuno de 40 días. Cuando Moisés cayó en la infidelidad, el tabernáculo permaneció en pie, centrado en Josué, que continuó el servicio de la voluntad sobre el fundamento para el tabernáculo que él había establecido por el periodo de 40 días de exploración para la separación de Satanás, apoyándose en el fundamento de fe que Moisés había establecido. Sin embargo, el objeto de fe del pueblo judío en su curso de la restauración mundial de Canaán era el mismo Jesús que vino como el cuerpo sustancial del templo. Cuando incluso sus discípulos cayeron en la incredulidad, Jesús se vio forzado a seguir el camino de la muerte, entregando su cuerpo físico en la cruz, como estaba escrito, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. De este modo, el pueblo judío perdió su objeto de fe en espíritu y carne. Por consiguiente, no se podía comenzar un tercer curso de la restauración mundial de Canaán directamente como un curso sustancial, sino que los cristianos, como el segundo Israel, comenzaron el primer curso espiritual, estableciendo primeramente a Jesús resucitado como su objeto de fe. Por esta razón, Jesús dijo, destruid este santuario, Jesús mismo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. El Señor de la segunda llegada vendrá y heredando la misión de Jesús, llevará a cabo espiritual y físicamente el tercer curso de la restauración mundial de Canaán. De igual manera que Josué llevó a cabo el tercer curso de la restauración nacional de Canaán, heredando la misión de Moisés. Solo con ver este curso providencial de la restauración, podemos muy bien comprender que si el Señor no viene de nuevo en la carne, como en el tiempo de Jesús, no puede hacerse cargo ni cumplir el propósito de la providencia de la restauración que Él trató de realizar en su primera llegada. Entonces, analicemos el fundamento espiritual de fe, ya que el segundo curso de la restauración mundial de Canaán acabó en un fracaso debido a la traición de los israelitas. El fundamento de fe que Jesús había establecido durante los 40 días de ayuno en la posición de Juan Bautista fue entregado sin remedio a Satanás. Por consiguiente, después de dar su cuerpo físico a Satanás a través de la cruz, Jesús estableció un fundamento espiritual de separación de Satanás por medio del período de 40 días de resurrección, en la posición de realizar espiritualmente la misión de Juan el Bautista. Jesús, haciendo esto, pudo restaurar el fundamento espiritual de fe para el curso espiritual de la tercera restauración mundial de Canaán. No ha habido ni un solo hombre hasta el día de hoy que supiese que esta fue la razón del período de 40 días de la resurrección después de la crucifixión de Jesús. ¿Cómo estableció Jesús el fundamento espiritual de fe? Dios había estado con la nación escogida de Israel hasta el tiempo en que apareció Jesús como el Mesías. No obstante, desde el momento de su rebelión contra Jesús, Dios se vio forzado a entregar a sus elegidos en manos de Satanás. De este modo, Dios, junto con su Hijo, que fue traicionado por los israelitas, tuvo que abandonar a su nación escogida y volverse en contra de ella. Sin embargo, el propósito de Dios al enviar al Mesías no era solamente salvar a la nación escogida, sino salvar a toda la humanidad. Por consiguiente,
Dios pensó en salvar a toda la humanidad, aunque tuviese que entregar a Jesús en manos de Satanás. Por otro lado, Satanás trató de matar a un hombre, Jesús, el Mesías, aunque tuviese que entregar a Dios toda la humanidad, incluyendo la nación escogida, que ahora estaba de su lado. Satanás pensó que podría arruinar el propósito de toda la providencia de Dios matando al Mesías, porque sabía que el principal propósito de la providencia de Dios de los 4000 años de la restauración había sido para establecer a un hombre, el Mesías. Por lo tanto, finalmente Dios entregó a Jesús en manos de Satanás como la condición de indemnización para salvar a toda la humanidad, incluyendo el pueblo judío, que se volvió contra Jesús y que estaba ahora en el lado de Satanás. De este modo, Satanás logró lo que había planeado hacer a lo largo del curso de 4000 años de historia, al crucificar a Jesús, ejerciendo su máximo poder. Dios, que entregó a Jesús en manos de Satanás, pudo a este precio establecer la condición para salvar a toda la humanidad, incluyendo a los israelitas. ¿Cómo pudo Dios llegar a salvar a los hombres pecadores? Ya que Satanás había matado a Jesús ejerciendo su máximo poder, se creó una condición según el principio de la restauración por indemnización por la que Dios podía ahora ejercer su máximo poder. La acción del máximo poder por parte de Dios era resucitar de la muerte, mientras que la de Satanás era matar al hombre. Entonces, Dios ejerció su máximo poder como la condición de indemnización opuesta a la acción del máximo poder de Satanás al matar a Jesús y llevó de nuevo a Jesús a la vida. Dios proyectaba salvar a la humanidad injertándola en Jesús resucitado, Romanos 11:24, y dándole renacimiento. Como bien sabemos por la Biblia, Jesús, después de la resurrección, no era el mismo que había vivido con sus discípulos antes de la crucifixión. Jesús resucitado ya no era un hombre que se pudiera ver con los ojos físicos, porque era un ser que trascendía el tiempo y el espacio. Una vez se apareció en una habitación cerrada donde estaban reunidos sus discípulos, Juan 20:19. En otra ocasión, se apareció a dos discípulos que iban a Emaús y los acompañó durante un largo trayecto, pero sus ojos no podían reconocer a Jesús y luego desapareció repentinamente. Lucas 24 del 15 al 16. Jesús, con el fin de salvar a la humanidad, tuvo que establecer el fundamento espiritual de fe durante el periodo de 40 días de resurrección para la separación de Satanás después de haber entregado su cuerpo físico en la cruz como sacrificio. Haciendo esto, abrió el camino para la redención de los pecados de todos los hombres. Ahora veamos el fundamento espiritual de sustancia. Jesús, al mismo tiempo, desde la posición de hijo espiritual, estableció también la posición de Abel espiritual para establecer la condición de indemnización mundial para eliminar la naturaleza caída. Jesús pudo establecer un fundamento espiritual de fe para la tercera restauración mundial de Canaán, así como Moisés pudo establecer el fundamento de fe para la tercera restauración nacional de Canaán, superando el periodo de indemnización en el que vagó durante 40 años en el desierto mientras conducía a los israelitas. Jesús, el Padre espiritual resucitado, realizó la providencia para la partida, reuniendo a sus discípulos diseminados por Galilea y dándoles el poder de realizar milagros y señales, ya que él mismo era el cuerpo sustancial espiritual de las tablas de piedra del tabernáculo y del arca. En tiempo de Moisés, Dios realizó su providencia para la partida, haciendo establecer el fundamento para el tabernáculo. En tiempo de Jesús, entonces, Jesús mismo estableció la providencia para la partida con su cuerpo sustancial espiritual. Mateo 28, del 16 al 20. Entonces, los santos en la posición de Caín tenían que restaurar el fundamento espiritual de sustancia, estableciendo la condición espiritual de indemnización para eliminar la naturaleza caída por medio de creer, servir y seguir a Jesús resucitado, que estaba espiritualmente en la posición de Abel con la misión de Juan Bautista espiritual. Entonces, el fundamento espiritual para recibir al Mesías se establece después de la crucifixión de Jesús, cuando los 11 discípulos que quedaban diseminados se diseminaron totalmente desesperanzados. Jesús, después de su resurrección, los reunió de nuevo en un lugar
y comenzó su nueva providencia de la restauración espiritual de Canaán. Mateo 28, del 16 al 20. Entonces los discípulos escogieron a Matías en lugar de Judas Iscariote para completar el número de los 12 discípulos. Hechos 1, del 24 al 26. Y creyeron, sirvieron y siguieron a Jesús resucitado, estableciendo así el fundamento espiritual de sustancia. Haciendo esto, pudieron restaurar el fundamento espiritual para recibir al Mesías. Sobre este fundamento, Jesús pudo situarse en la posición de Mesías espiritual, dejando la posición de Juan Bautista, y pudo restaurar al Espíritu Santo. Al hacer esto, se convirtió en el Padre verdadero espiritual y comenzó la obra del renacimiento. Es decir, como está escrito en la Biblia en Hechos 2:14, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús resucitado se convirtió en el Padre verdadero espiritual y obrando en unidad con el Espíritu Santo como la Madre verdadera espiritual, injertó espiritualmente a los santos en ellos, comenzando así la obra del renacimiento espiritual. Haciendo esto, Jesús pudo realizar la providencia de la salvación espiritual. Por consiguiente, en la esfera de Jesús resucitado, la condición espiritual de acusación de Satanás quedó completamente liquidada y así llegó a ser una esfera espiritual fuera del dominio de Satanás. La salvación física del hombre caído no puede realizarse aunque el hombre crea y se una con Jesús, porque su cuerpo está aún en la posición de ser invadido por Satanás, de igual forma que el de Jesús mismo. No obstante, si creemos en Jesús resucitado, estaremos espiritualmente con Jesús en la esfera fuera del dominio de Satanás y así podremos alcanzar la salvación espiritual, libres de la acusación de Satanás. La restauración espiritual de Canaán, entonces los cristianos solo pueden realizar la restauración espiritual de Canaán creyendo y sirviendo a Jesús, que llegó a situarse en la posición del Mesías espiritual, sobre el fundamento espiritual para recibir al Mesías. De este modo, los cuerpos físicos de los santos que pertenecían a la esfera de gracia de la restauración espiritual de Canaán estaban en la misma situación que el cuerpo físico de Jesús, que fue invadido por Satanás a través de la cruz. Por ello, estaban sujetos a la invasión de Satanás en igual situación que antes de la llegada de Jesús, permaneciendo aún en ellos el pecado original. Romanos 7:25. En el tiempo del Señor de la segunda llegada, naturalmente los santos también tendrán que seguir de nuevo el curso de separación de Satanás, debido a que el hombre fue creado con espíritu y cuerpo físico, y su caída fue también espiritual y física. Entonces Jesús debía realizar la salvación tanto física como espiritual. Pero debido a la crucifixión de Jesús, la humanidad recibe salvación espiritual, quedando postergada la salvación física y salvación espiritual para el tiempo del Señor de la segunda llegada. En el curso nacional de la restauración de Canaán, se estableció el ideal del tabernáculo, centrado en Moisés. En el curso mundial de la restauración de Canaán, se estableció el ideal del templo espiritual centrado en Jesús resucitado. El Santísimo y el Santo fueron realizados espiritualmente mediante el espíritu y el cuerpo físico de Jesús, dado que el ideal del propiciatorio fue realizado por medio de la obra de Jesús y el Espíritu Santo. Dios podía aparecerse y hablar. En el propiciatorio, donde se escuchaban las palabras de Dios, el querubín que había bloqueado el camino desde la caída de los primeros antepasados humanos se apartaría de modo que se pudiese entrar en el arca para encontrar a Jesús, el árbol de la vida, para comer del maná dado por Dios y manifestar el poder de Dios, representado por la vara de Aarón que había florecido. Hebreos 9, del 4 al 5. Así, cuando se compara con el curso de Moisés, podemos comprender que la crucifixión de Jesús y la segunda llegada no fue una providencia predeterminada. En el próximo video estudiaremos el curso de la restauración sustancial de Canaán, centrada en el Señor de la segunda llegada y las lecciones aprendidas del curso de Jesús. Muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.